¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a aprender el tema de la implicancia. Vamos a empezar con la definición. Se entiende por implicancia aquel ejercicio de razonamiento que consiste en ubicar la palabra que se encuentra relacionada con la definición de los otros cuatro términos, ya sea porque está incluida o porque es supuesta. Te voy a colocar una serie de palabras y ustedes me van a indicar cuál es la palabra que está implicada en las otras. Tengo las palabras plátano, fresa, durazno, sandía y fruta. De estas 5 palabras, ¿cuál es la palabra que está implicada en las otras? Entonces definitivamente es fruta. Ya, porque el concepto de fruta está incluida o está implicada en la definición de las demás. ¿Te das cuenta? Entonces, este tipo de ejercicio se resuelve de esta forma. Elijo la palabra que está implicada o está incluida, su definición en las demás. Otro ejemplo. Tengo la palabra mueble, ropero, sillón, silla y mesa. ¿Cuál es la palabra que está implicada en las demás? Entonces, esa palabra es definitivamente mueble, porque la definición de mueble también está implicada en las otras, o está relacionada con la definición de las demás. Entonces, es así como vamos a trabajar o desarrollar estos ejercicios. ¿Cómo se van a presentar estos ejercicios? Forma de presentación. Dice, como término implicado, tengo, ojo que estos ejercicios no tienen una premisa, solamente tienen alternativas nada más. ¿Ah? Tienen alternativas. Tengo las palabras videoteca, biblioteca, pinacoteca, local y hemeroteca. ¿Cuál es el término implicado en las demás? El término implicado es local. ¿Ya? Local. Porque todos las demás alternativas tienen en su definición la palabra local. ¿Ya? Por ejemplo, este es un local donde se proyectan o donde se guardan los videos. Biblioteca también es un local, ya, un espacio donde se guardan los libros. Lo mismo pasa con las demás, ya sea con pinacoteca o hemeroteca. Y como término que implica, ¿ya? Tengo las palabras marsupial, mamífero, tengo australiano, animal y canguro. Entonces, ¿cuál es el término que implica las demás? Definitivamente es canguro. Ya, es canguro. Ya, canguro es un animal mamífero, es marsupial, bueno, y prácticamente de origen australiano. Chicos, entonces así es como vamos a trabajar estos ejercicios. Ahora, ¿cuál es el método de solución? Lo primero que hay que hacer es leer detenidamente el ejercicio, cada una de las alternativas, ¿ya? Y luego vamos a definir cada una de las palabras y separar aquella que se emplea o se supone en la definición de las demás. ¿Ya? A ver, esto es muy importante, esta nota. Dice, se deberá elegir aquella palabra que por generalidad semántica contiene a las demás. Por generalidad semántica, o sea, es la definición más general, más amplia y que puede abarcar a las demás. A ver, ahora vamos a verificar el aprendizaje. Ya vamos a verificar el aprendizaje. La 1 está resuelta, sin embargo, vamos a analizarla. Dice, señale la palabra que implica a las otras. Tengo instrumental, tengo cirujano, operación, quirófano y paciente. Dice, la palabra que implica a las demás es quirófano. ¿Te das cuenta? Básicamente, quirófano, bueno, es un lugar, ¿ya?
donde se realiza la operación a los pacientes, ¿no? ¿Quién la realiza? Un cirujano, utilizando ciertos instrumentales. Entonces, ustedes tienen que elegir, como menciona en el recuadro de arriba, la palabra más general que englobe a las otras. ¿Ya? Muy bien. En la número 2, dice, señala el término que implica a los otros, que implique, que englobe, que en la definición de las demás también esté esa palabra general. Tengo las palabras minería, tengo mina, extracción, ocupación y minero. ¿Cuál es la palabra que implica los otros términos? Repito, minería, mina, extracción, ocupación y minero. ¿Cuál es? Es minería. Minería básicamente es una actividad, ya es una actividad, ya de extracción. De extracción que extrae los minerales, desde luego, ya. Entonces es una actividad o es una ocupación de extracción de minerales, ¿ya? ¿Quién la realiza? El minero. ¿En dónde? En la mina, desde luego. Entonces, la palabra minería es la palabra que implica a las otras. Entonces, marco la respuesta. En la número 3, ¿qué término está implicado en los otros? Tengo ciencia, disciplina, estudio, tratado, investigación. ¿Cuál es la palabra que implica a las otras? La palabra que implica a las otras es ciencia. La ciencia es un tratado o una disciplina, ¿ya?, que se encarga del estudio o la investigación. ¿Te das cuenta? Entonces la palabra ciencia es la que implica a los otros. Vamos con el cuarto ejercicio. ¿Qué palabra está implicada en las otras? Tengo crematístico, tengo banco, tengo préstamo, tengo dinero y alcancía. Esta palabra crematístico, bueno, crematístico es un adjetivo que está relacionado con el dinero. ¿Ok? Ahora, ¿qué palabra implica las otras? ¿Qué palabra? ¿Ya? ¿Cuál es el término, cuál es la definición más general que implica las demás? Ese término es banco. Banco básicamente es una institución financiera, ¿no?, donde presta, mira, acá está la palabra préstamo, donde presta dinero o todo lo que se relacione con el dinero, crematístico, y el ahorro, la alcancía. Entonces, marcamos banco. En la quinta, ¿qué palabra implica las otras en su concepto? Tengo garlopa, tengo devastar, tengo madera, tengo herramienta y tengo manual. Entonces, cuando no sepa la definición de una palabra, desde luego la busco, ya sea en el diccionario o en su computadora. Entonces, ¿qué es garlopa? Garlopa es un instrumento de madera. Es una herramienta de madera. Mira, acá tengo herramienta y acá tengo madera. Entonces, garlopa es una herramienta de madera. Ojo, no es cualquier herramienta. Es una herramienta manual que sirve para devastar, es decir, perfilar la madera. Entonces, ¿cuál es el término más general aquí? Es garlopa. 6. ¿Qué palabra está implicada en las otras? Implicada. Ya, tengo cisma, divorcio, separación, segregación, fisión. Entonces,
comienzo a buscar. Si no conozco la definición de estas palabras, las busco y me doy cuenta que la palabra más general que está incluida en las otras, ¿ya?, es separación. Entonces, ¿por qué la palabra separación está implicada en las otras? ¿Ya? Implicada significa que la definición de la palabra separación está incluida en las otras. Ojo, vamos a analizar la palabra cisma. La palabra cisma significa división o separación en el seno de la iglesia o religión o un grupo o comunidad. Entonces, así como la separación que hubo entre la iglesia de Oriente y Occidente. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta palabra está incluida la palabra separación. Divorcio. Bueno, divorcio es la separación que hay entre los cónyuges o entre el esposo y la esposa. Entonces se dan cuenta que también aquí en esta palabra está incluida el término separación. Fisión. ¿Qué cosa es la fisión? La fisión básicamente es la separación, o esto básicamente ocurre en el núcleo atómico. Ya cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños. Entonces también en el término fisión está la palabra separación y la palabra segregación. Ya la segregación es la separación, exclusión o discriminación, ¿ya?, de un grupo de personas, ya sea por razones sociales, raciales, políticos o religiosos. Entonces, ¿cuál es el término que implica las otras? Es separación. Y por último, ¿qué palabra implica a las otras? Zafra, cosecha, caña, azúcar y remolacha. Bueno, la remolacha es lo que nosotros conocemos como la beterraga, ¿no? La beterraga, ¿ya? Que en algunos lugares también el azúcar, ¿no?, el azúcar, ese producto industrial, ¿ya?, también se hace de la remolacha, ¿ya?, o de la beterraga. Muy bien, pero ¿qué palabras implica las otras? ¿Cuál es el término general? Y el término general es zafra. Zafra. ¿Ya? ¿Y qué es zafra? Es una actividad que está relacionada con la cosecha de la caña de azúcar. Y no solamente la cosecha de la caña de azúcar, sino también puede ser la cosecha de la remolacha para la fabricación del azúcar. ¿Te das cuenta que esta palabra es la que implica a las demás? Entonces marcamos zafra. Muy bien, alumnos. Entonces esta ha sido nuestra clase de implicancia. ¿Ya? Espero que hayan comprendido. ¿Ya? Cualquier cosa me pueden escribir o a través de su tutor. Ya me hacen llegar todas sus dudas, sus comentarios, ¿ya?, o sus aportes a la clase. A partir del ejercicio 8, va a quedar como tarea del ejercicio 8 hasta el ejercicio 15. Muy bien, alumnos, nos vemos hasta la siguiente clase. Ya sigan estudiando. Hasta luego.